Respecto al TP, ahora hablamos del TP, lo voy a explicar también, vamos a esperar que haya más gente, pero ahí nosotros le pusimos que es necesario para dejar regular la materia y para promocionar. No es que tienen que entregarlo antes del examen. Si alguien está en condiciones de promocionar después de dar el segundo examen, debe entregarlo en algún momento antes de que finalice la cursada para poder promocionar. Si alguien queda regular, debe entregarlo en algún momento antes de que finalice la cursada para quedar en condición de regular. Y para aquellos que queden en condición de libre, deberán entregarlo antes de presentarse a dar el examen. ¿Sí? O sea, es necesario que este TP lo hagan porque en este TP se resumen todos los temas que hemos visto. Todos. ¿Sí? Vectores, registros, archivos, corte de control, lectura de archivos de texto. Todos los temas que vimos se resumen en este TP. Por eso es muy importante que lo hagan. ¿Sí? Entonces, sí. Sí, escucho. Otra consulta. El recuperatorio del primer parcial es el 6 de diciembre, ¿no? No, no hay recuperatorio del primero. Ah, creí que había. No. Miré el cronograma y miré cualquier cosa, claramente. No, es el recuperatorio del segundo. Porque si vos el Ah, segundo lo das bien, el primero ya está recuperado. ok. ¿Por qué? Porque todos los temas que tomamos en el segundo incluyen a los que tomamos en el primero. No tiene sentido, si vos das bien el segundo parcial, que recuperes el primero. Porque los temas están incluidos. ¿Sí? Ok. Es el recuperatorio del segundo. Pero para dar recuperatorio del segundo, es necesario que el primero lo hayas aprobado. Porque no se pueden desaprobar los dos parciales. Ok. ¿Entiende? O sea, el primero no se recupera, pero es condición que esté aprobado para poder recuperar el segundo si te va mal. Claro. Ok. ¿Sí? Sí o sí hay que tener uno aprobado. Claro, porque hay que tener uno aprobado. Si el aprobado es el segundo, ya no precisas recuperar nada. Si el aprobado es el primero, sí, tenés que recuperar porque hay temas nuevos que no los diste bien, por eso tenés que recuperar. Y si no aprobó ninguno, fui. Y si no aprobás ninguno, quedas libre y te podés presentar a rendir libre, que no es imposible. Es muy difícil rendir libre si vos no cursaste. ¿Sí? Claro. Pero si vos cursaste, fuiste haciendo los trabajos prácticos, puede ser que te haya ido mal en los parciales, pero hemos tenido muchos alumnos que vienen a rendir libre en esa condición y rinden bien. Es muy difícil rendir libre sin haber cursado, eso sí, sin haber hecho todos los trabajos prácticos, ahí es más difícil rendir libre, porque además al alumno libre se le puede tomar todos los temas que hay en el programa. Nosotros, a los alumnos que quedaron libres, pero sabemos que cursaron, no le tomamos todos los temas, le tomamos lo que vimos. Pero si alguien se presenta a rendir libre sin haber cursado, se le pueden tomar todos los temas que hay en el programa. También al que se presenta a rendir libre habiendo cursado. Nosotros no lo hacemos. Quiero aclarar que si algún docente lo hace, está en todo su derecho de hacerlo. Nosotros no lo hacemos, no nos parece lógico si estuvieron cursando, tomarle algún tema que no dimos. Bueno. Ok, gracias. Bueno, sigamos, no, de nada. Sigamos viendo a ver qué otras consultas hay. Cuando creamos código sin tener archivo creado, tenemos que contemplar el código por si el archivo está desordenado. No, eso va en el enunciado. ¿Sí? Cuando nosotros le damos el enunciado, le decimos cuál es la estructura del archivo y qué condición tiene. Si está ordenado, si no está ordenado, si está agrupado por algún tipo de valor, de ítem, si no está agrupado. No es que tienen que contemplar todas las opciones posibles. Nosotros le vamos a decir exactamente cuáles son las características de ese archivo. ¿Sí? Así que no te preocupes por eso, Nicolás. El TP que hay que entregar se llama Trabajo Práctico de Corte de Control y Registros, que fue el último que se subió. Si ustedes entran a las noticias en el aula de la universidad, en todas las noticias que se guardan, no se borran, cuando ustedes entren las van a ver, ahí tienen todo lo que fuimos subiendo en orden cronológico y todos los links para descargar los archivos.
En el parcial, ¿qué temas entran? Todos los que vimos, ¿sí? Un resumen del parcial es el último TP que subimos de registro y corte de control. Ahí están todos los temas. Es muy probable que el parcial sea similar a eso. Para promocionar, ¿cuánto necesitamos de promedio? Para promocionar necesitas 7 o más en el segundo parcial, sí o sí, y creo que promedio 6. Pero si vos tenés un 10 en el primero y un 4 en el segundo, no promocionás. Digamos, el que marca la promoción es el segundo parcial. Con 7 o más en el segundo parcial, obviamente que con el primero aprobado, es muy probable que promociones. Pero siempre 7 o más en el segundo parcial. Bueno, no sé si alguien... Archivos aleatorios. No. El tema es que Python, el manejo de archivos aleatorios que tiene, es muy confuso, ¿sí? En realidad, por eso dimos corte de control con registros, porque en realidad es muy similar a cómo se manejan los archivos aleatorios en cualquier lenguaje. Es decir, yo voy directo a un registro, por la posición que ocupa, a leer el registro. Y en el caso de yo tener un vector con registros, voy directo a leer un registro por la posición que ocupa. ¿Sí? Es muy similar, aunque la sintaxis pueda variar, pero la idea es la misma, poder leer en forma directa un registro. Bien, no sé si tienen alguna otra duda. No, nadie tiene ninguna otra duda que quiera consultar. Bueno, entonces hagamos una cosa, veamos el último TP, ¿sí? Este es el que a ustedes les quedó. Este TP es bastante completo, ¿sí? Yo les digo sinceramente, si ustedes se ponen a hacer esto a conciencia y realmente haciéndolo, las probabilidades de dar bien el examen final son altísimas y de dar bien el segundo parcial, porque este TP abarca todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Por un lado tiene cuentas y cajeros, que son dos vectores de registros, ¿sí? Pero también es que ustedes los datos de estos vectores de registros los tienen en archivos de texto, ¿sí? O sea, yo les subí dos archivos de texto, los cuales contienen los datos para cargar unas 1.600 cuentas de clientes, más o menos, y unos 120 cajeros. Entonces, tienen que hacer un procedimiento que lea esos archivos de texto y vuelque los datos y los deje en un vector de registros, ¿sí? Esta sería la estructura del registro de cuentas y esta sería la estructura del registro de cajeros. Cada elemento del vector tendría que tener esta estructura en el caso de cajeros y esta en el caso de cuentas, ¿sí? Entonces ya comienzan teniendo que leer un archivo de texto y cargar los datos en un registro, en un vector de registro, perdón, no en un registro, ¿sí? Y después, por otro lado, hay un archivo de texto, otro más, porque estos dos archivos anteriores también eran de texto, pero solo para cargar los datos. Hay un archivo de texto que se llama operaciones, que está agrupado, ordenado, ¿sí? Por, acá lo dice, se encuentra ordenado por número de cuenta y dentro del número de cuenta por fecha, que en este caso, que esté ordenado por fecha o no, no influye en lo que le estamos pidiendo, pero sí está ordenado por número de cuenta, ¿sí? Entonces quiere decir que yo voy a poder realizar un corte de control por número de cuenta. ¿Hasta acá alguna duda? El material teórico de esto, o sea, archivos de texto, lectura y grabación de archivos de texto, lo vimos, ¿sí? Leer un archivo de texto para cargarlo en un vector de registros. Vectores de registro lo vimos, ¿sí? Así que no hay nada nuevo. Lo que pasa es que estamos combinando todo, pero no hay nada nuevo. Tendremos que crear tanto registro como cuentas, exacto. Es más, tienen que crear más. Ahora yo les voy a terminar de explicar y van a ver que tienen que, o sea, de manera manual. ¿Qué cosa tenés que cargar de manera manual? Los datos para cargar los registros están en los archivos de texto, no los tenés que cargar vos con input. Tenés que leer una línea del archivo de texto
y cargar con esa línea un registro. Después leer la siguiente y con esa línea cargar otro registro. ¿Sí? No de forma manual. ¿Por dónde entregamos el TP? Lo pueden entregar por mail, no hay ningún problema. ¿Sí? Y si son en un grupo, yo les dije ya vayan haciéndolo de grupos, no más de 5, manden un mail y poniendo bien en el mismo archivo quiénes son todos los integrantes del grupo, número de legajo, DNI, ¿sí? Apellido y nombre, y si quieren agregar el usuario GitHub por si hay que buscar algo, mejor. Bien, sigamos entonces con la interpretación de este trabajo práctico. Entonces, los dos vectores que tienen que generar con los datos, los dos vectores de registro, los datos están en los archivos de texto. Son archivos de texto separados por comas, como venimos trabajando hasta ahora. Después, este archivo es para hacer el corte de control, ¿sí? Pero esto tienen que hacer más cosas porque se les piden varias cosas y estas varias cosas debo tener un menú. No es que yo ejecuto el programa y hace todo. Me tiene que permitir a mí como usuario elegir qué hacer. Vamos a ver los que les pedimos. Dice, realizar una consulta del saldo de cualquier cuenta ingresando el número de cuenta. ¿Sí? Es decir, el usuario, si yo voy a la opción de menú 1, o en el orden que quieran ponerla, pero es consultar el saldo de una cuenta, me tendrá que el programa pedir un número de cuenta. Fíjense que el saldo de cuenta está en este vector de registros. Me tendrá que pedir un número de cuenta, buscar en forma directa de alguna forma ese número de cuenta. No van a hacer una búsqueda secuencial, porque yo en el vector tengo que saber dónde está la cuenta, no sé, 1315. Tengo que ir directamente a leer esa cuenta, no recorrer todo el vector buscando la cuenta 1315. ¿Sí? Porque eso es la característica de un vector, poder acceder en forma directa a cualquiera de sus elementos, sin necesidad de pasar por los anteriores. Una vez encontrado ese número de cuenta, tendré que informar el saldo, pero no pongan un cartelito que diga 73,88. ¿Sí? Tendrán que decir el apellido, el nombre y el DNI y el saldo, por lo menos. ¿Sí? No es que eso se tiene que parecer más a algo que se pueda usar. ¿Sí? Entonces, yo ingreso un número de cuenta, el programa tiene que ir a ese vector de registros llamado cuentas o como ustedes quieran llamarle, ir en forma directa a ese número de cuenta y poder informar apellido, nombre, DNI y el saldo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda en eso? Acá alguien dice, puede Profe, estar... no entiendo. Sí, decime. Disculpa, profe. No, decime. No me quedó claro lo de ir a buscar de forma directa. O sea, porque yo hoy lo estuve haciendo ese y lo hice con una especie de búsqueda. Hasta que encuentre el número que yo le ingreso por teclado. No sé si Claro, pero estaba eso es bien búsqueda hecho así. secuencial, y no estás aprovechando la condición que tiene un vector de poder ir en forma directa a un lugar. Acá alguien dice, mirá, que te puede dar una ayuda, ¿sí? Puede estar en la posición que sea su número de cuenta, dice. Por ejemplo, si el número de la cuenta es 760, entonces en la posición 760 del vector voy a tener eso. Algo así. ¿Se entiende ahora lo que vos me preguntabas? Que hiciste la Sí, sí, búsqueda se entiende. secuencial. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de que no va a ser exactamente así? Si va a ser muy parecido, vamos a mirar un cachito el contenido del archivo de texto que se llama cuentas. Este es el archivo con el que ustedes van a cargar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice que la cuenta número 1000 pertenece a Gómez, de apellido, Sofía, de nombre, que este es su DNI, que este es el tipo de cuenta, que este es su saldo, porque está en booleano, en real, y que este true indica que la cuenta está activa, es decir, que no está desactivada, que es válida. Ahora conversamos sobre ese true. Bien,
Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que las cuentas, los números de cuenta, no comienzan en el 1 ni en el 0. Comienzan en el 1000 y van correlativas hasta el 1599. Es decir, que no son 1600 cuentas, sino 600. Ustedes tendrán que ver cómo hacer para poner esto en un vector, ¿sí?, donde cada cuenta ocupe una posición que yo pueda determinarla, pero que la cuenta 1008 no va a estar en la posición 1008 del vector, porque eso me obligaría a tener 1000 elementos del vector sin usar. Vean cómo pueden hacer para, si yo les digo la cuenta 1008, saber en qué posición del vector está. O sea, es muy parecido a lo que pusieron acá de ir directo a la posición, pero no va a coincidir 760 con 760. Creo que algunos ya se habrán dado cuenta cómo, no es muy difícil. Los que ya se dieron cuenta, no importa, no lo comenten. Los que no se dieron cuenta, piénsenlo porque no es difícil. Dejemos que todos lo puedan pensar, ¿sí? Pero bueno, tienen ese agravante, en el caso de cuentas. En el caso de cajeros, que lo tengo acá, los cajeros empiezan en 1, ¿sí? Y deben ser 120, si no me equivoco. Sí, 120. Pero empiezan en 1, con lo cual ya ahí no voy a tener demasiado problema con esto de ir en forma directa a un cajero, porque va prácticamente a coincidir la posición del cajero con el número que identifica el cajero, ¿sí? Porque acá a lo sumo me queda el registro 0 sin usar, no importa. Una cosa es que me quede el registro 0 sin usar y otra cosa es que me queden 1000 registros sin usar. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Si alguien no entendió, lo explico otra vez. Porque es importantísimo que entiendan lo que tienen que hacer para poder después hacerlo, si no, estamos al horno con fritas. Sí, lo puedo repetir, no hay problema. Vos, estos datos que hay acá, que son de los cajeros, ¿sí? Este es el número de cajero, esta es la ubicación, ¿sí? Adolfo González Chávez es una ciudad, y esta es la cantidad de movimientos que tuvo ese cajero desde que fue colocado ahí, ¿sí? Para cada cajero tenemos cantidad de movimientos, ubicación, en qué ciudad está, y un número que se le asigna al cajero. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Yo tengo que leer este archivo de texto y cargar cada uno de estos datos en un registro que va a identificar cada registro a un cajero, donde el registro va a tener un número, un texto que identifica la ciudad y otro número entero que identifica la cantidad de transacciones. Todo este archivo de 120 líneas lo tengo que cargar en un vector de registros que va a tener por lo menos estos 120 registros. Bien, acá, si yo después tengo que buscar en ese vector el cajero número 10, voy a la posición 10 del vector, ¿sí? Directamente, B sub 10, y voy a tener el registro con los datos del cajero número 10. No voy a tener nada en el cajero en la posición número 0, porque empiezo en 1. No es problema desperdiciar un registro. Ahora, en el caso de cuentas, el primer número de cuenta empieza en 1000. Entonces, si yo hago coincidir ese 1000 con la posición que va a ocupar este registro en ese vector, lo pongo en la posición 1000 del vector, voy a tener 1000 elementos del vector que van a ir del 0 al 999 vacíos, porque no tengo cuenta del 0 al 999. Entonces, tengo que ver qué hacer para que este elemento no esté en la posición 1000, sino en la primera posición del vector, en la posición 0 o a lo sumo en la 1, eso lo deciden ustedes. Pero no puedo tener más de un registro libre. Entonces, tendré que ver cómo hago el dato adentro, el número de cuenta tiene que ser el 1000. Ahora, la posición que ocupe no puede ser la 1000. ¿Sí? Entonces,
habrá que ver de qué forma yo hago algo para que cuando me ingresan 1000, no ir a la posición 1000, sino ir a la posición primera o la segunda en todo caso. Después eso lo manejan ustedes. Acá están tirando datos, déjenlo que cada uno lo piense, no es tan difícil como para que no puedan entender. Entonces, pero todos estos datos tienen que estar cargados en un vector de registros, ¿sí? Tanto cajeros como cuentas. Bien, vamos a... Estábamos acá, ¿sí? Entonces dice realizar la consulta. Yo, obviamente ya tengo creado el vector de registro y esta consulta es sobre el vector de registros. Me ingresan un número de cuenta, voy en forma directa a ese número de cuenta e informo el apellido, el nombre y el saldo, y el DNI. ¿Sí? Que sería lo mínimo indispensable para mostrar. Apellido, nombre, saldo y DNI, saldo. El saldo sería la plata que tiene la cuenta, sí. Una preguntita. Yo puedo ir directamente al número de cuenta, como usted explicó, por la relación. Sí. Ahora, si voy por apellido, no puedo ir directamente. No, pero pará. Acá dice ingresando por teclado el número de cuenta. Perfecto. No vamos a pedir que yo te ingrese un apellido. Si te ingreso un apellido, en no vas a poder ir. Claro, hay que recorrerlo en ese caso. Claro, pero no lo vamos a pedir, ¿sí? De hecho, lo que vamos a pedir es esto, nada más. Por eso le pusimos ingresando por teclado el número de cuenta, para que puedan ir en forma directa. Hasta ahí entonces se entiende esto, el primer punto. Ya habiendo cargado el vector de registro que representa las cuentas, tengo que ir en forma directa a la cuenta que me ingresen por teclado y mostrar los datos de esa cuenta. El saldo pide acá, ¿sí? Pero además del saldo mostrar apellido, nombre y DNI de la misma cuenta, así que es el mismo registro. ¿Ese se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda con este? Bien, sigamos entonces. Último voy a explicar este punto, vamos a pasar a este, así lo entendemos, y último explico el otro. Dice, realizar un AVM sobre cuentas. Cuentas es el vector de registros, recuerden. Un AVM, ¿sí? AVM significa altas, bajas, acá puse borrado, pero es bajas, o sea, dar de baja, y modificaciones. Eso es lo que significa AVM, altas, bajas y modificaciones. Bien, quiere decir que si una opción del menú tiene que ser AVM, altas, bajas o modificaciones. O pueden poner 3 opciones de menú, que uno sea alta, uno bajas y uno modificaciones, y si no poner una sola opción que sea AVM, pero cuando yo entro me tiene que poder preguntar si voy a dar una alta, una baja o una modificación. Creo que lo más cómodo es hacer 3 opciones de menú. Una para alta, una para baja, una para modificaciones. Bien. Para baja, o sea, borrar, simplemente dice acá que se pone el valor de activa en false. Vamos a ver qué es esto. Uno de los campos del registro de cuentas es de tipo booleano. Si ese tipo booleano está en true, quiere decir que la cuenta está activa. Si ese tipo booleano está en false, indica que la cuenta está inactiva. Esto realmente se hace así. Nunca se borran en forma real, ¿sí? Los datos de un usuario, sea una cuenta de un banco, sea el socio de un club, ¿sí? Nunca se borra, se le da una baja lógica que se llama. ¿Por qué? Porque si yo borro eso, pierdo el historial. Y si algún día quiero saber cómo fue pagando determinado socio, esté activo o no, si yo no tengo el socio, si no tengo el DNI del socio o el número de socio, no voy a poder hacerlo. Entonces, por eso las bajas, por lo general, se llaman bajas lógicas, es decir, se marca que ese socio no está activo. En este caso, poniendo en false el valor de este campo. Yo sé que todos los registros que este campo estén en false no son socios, no son clientes activos de este banco. Nada más que eso, ¿sí? Entonces eso sería lo de baja, ¿sí? Pero ojo, no es simplemente ir y ponerlo en false. Primero me tengo que fijar el valor que tiene. Si está en true,
lo pongo en false, informo, el cliente número tanto, apellido tanto, fue dado de baja. Si está en false, tengo que informar que ya está de baja. ¿Sí? No es solamente ir y poner en false y no importarme qué tenía. ¿Se entiende? Ese punto, hay algo que no hayan entendido de este punto. Yo porque así voy explicando punto por punto y si alguien no entiende, repito que no es ningún problema que no entienda. Bien, seguimos. Modificaciones. ¿Sí? Bien. Si alguien va a hacer modificaciones, en el caso del borrado también me tienen que ingresar el número de cuenta. ¿Sí? No me va a ingresar el apellido ni el DNI. Me ingresa el número de cuenta. Para borrarlo, para darlo de baja, o sea que yo voy en forma directa. Para hacerle una modificación, me ingresa el número de cuenta. Es decir, voy en forma directa a ese registro. No, altas todavía no lo expliqué. No lo voy a explicar nuevamente porque todavía no lo expliqué. Después de modificaciones explico altas. Bien, modificaciones. Me ingresan un número de cuenta, entonces yo voy a ese número de cuenta y después tendré que preguntarle qué quiere modificar. Si el apellido, el nombre, el DNI o el tipo de cuenta. ¿Sí? Con esto alcanza. No vamos a permitir que se modifique el número de cuenta porque ese es único, ¿sí? Pero sí me tiene que permitir modificar apellido, nombre, DNI y tipo de cuenta. ¿Sí? O sea, modificar es cambiarle el valor que el usuario lo va a ingresar por teclado. O sea, yo voy a entrar, pongo la cuenta 1115, ustedes van, leen el registro que corresponda en ese vector, me muestra los datos, cuáles son, estos son los datos actuales de la cuenta, ¿qué quiere modificar? 1 para apellido, 2 para nombre, 3 para DNI y 4 para tipo de cuenta. Bueno, si ingreso 1, me dicen ingrese el nuevo apellido, lo ingresan y lo cambian. Y me muestran de nuevo cómo quedó la cuenta y nada más. Y le doy Enter. Y ya está modificada. Lo mismo para nombre, DNI o tipo de cuenta. ¿Se entiende? Bien, si alguien no entiende, me dice y lo explicamos. ¿Sí? Ahora voy a explicar altas. Perfecto. Altas, ¿por qué lo dejé para el final altas? Porque no me pueden dar el número de cuenta. Porque es un alta, no tiene número de cuenta. ¿Sí? Entonces, en el alta, ustedes van a tener que pedir el DNI. Porque como un usuario de este banco no puede tener más de una cuenta, con el DNI alcanza. Pero como no tengo ordenado eso por DNI, ahí sí voy a tener que hacer una búsqueda lineal. ¿Y por qué buscar si es un alta? Porque si el DNI ya existe, no puede ser dado de alta, porque ya es cliente del banco. Entonces, en el caso de las altas, en el menú, ustedes tienen que poner, ingrese el DNI a buscar. Solo el DNI, no todos los datos. Ingrese el DNI. Lo buscan en todo el vector con una búsqueda secuencial porque no tengo otra forma. ¿Sí? Registro por registro. Si lo encuentro a ese DNI, muestro los datos de la cuenta y digo, esa persona ya es cliente del banco, estos son sus datos. Muestro todos los datos de la cuenta. Si no lo encuentro, no digo que no lo encontré, simplemente permito que siga con el alta, o sea, me ingresa el DNI, yo lo busco y no lo encuentro, ingrese apellido, ingrese nombre, ingrese los demás datos. El número de cuenta no se pide por ingreso por teclado, el número de cuenta lo debe asignar el sistema y debe ser correlativo, es decir, si la última cuenta que tenemos es la 1599, el número de cuenta que le va a asignar a la primera alta que yo dé va a ser el 1600 y a la segunda alta va a ser el 1601, el número de cuenta. Pero recuerden que los vectores son estáticos, con lo cual si yo voy a permitir altas, ¿qué tipo de vector tendré que usar? ¿Qué características tendrá eso que voy a usar? ¿Cómo será el vector? ¿Sobredimensionado? Perfecto, sobredimensionado. ¿Cuánto? No importa, con 10 alcanza. 50 también, 100 también, pero con 10 alcanza, porque es para probar de dar de alta 2 o 3. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener
que tener en algún lugar del sistema o del vector un dato que indique cuántos son los elementos útiles del vector. Que la primera vez va a ser 600 y después, si yo doy un alta, va a ser 601 y si doy dos altas va a ser 602. ¿Sí? Las bajas, como no producen borrado, sino baja lógica, no influye en la cantidad de elementos del vector. Si yo doy 10 elementos de baja, el vector va a seguir teniendo la misma cantidad de elementos que tenía antes. Porque el registro sigue existiendo, lo único que cambia es el valor del campo booleano. ¿Se entiende? Entonces, para dar un alta, primero pido el DNI. En caso de que no exista, sigo pidiendo todos los datos como si no hubiera pasado nada, pero en caso de que sí exista ese DNI, muestro los datos de esa cuenta, le digo que ya existe. ¿Sí? Porque puede haberse equivocado al ingresar un número de un DNI. Entonces, eso sería lo que tienen que hacer para las altas. ¿Sí? Que acá dice, considerar que el cliente puede tener solamente una cuenta, ¿sí? Así que debe verificarse que no exista una cuenta para el mismo DNI. Acá dice activa. ¿Por qué? Porque si la cuenta no está activa, además de mostrar los datos, deberían decir, la cuenta está dada de baja, ¿quiere activarla? Y solamente dan la posibilidad de activar la cuenta y ya está dado de alta. Pero si está activo, directamente existe y está activo. ¿Se entendió? ABM. Una preguntita, profe. Sí. Cuando hablaba de vector sobredimensionado, ¿en qué momento se da de alta el vector cuando se cargan los datos del archivo? Claro, cuando vos vas a cargar todos los datos que hay en cuentas, que son Aparte, 600. Me cuesta un poquito. ¿Eh? Esa parte me cuesta un poquito. Vamos a mirar el archivo de cuentas que lo tenemos acá. Creo que era este, sí. Este archivo tiene exactamente 600 líneas. ¿Sí? Cada una de estas líneas va a ser un registro en tu vector. ¿Ves que tiene 600? Acá dice 600. Si bien acá dice 1599, porque empezó en el 1000, tiene 600. Cada uno de estos 600 cuentas va a ser un registro en tu vector de registros. Pero, como yo voy a tener que dar altas, cuando yo declare ese vector de registros, lo voy a tener que declarar de más de 600. Con 610 alcanza. Si quieren 650 es lo mismo. O sea, voy a declarar un vector de 620 registros, al cual le voy a cargar 600. ¿Sí? Pero si dan una alta, va a tener 601, y si dan otra alta, 602. Con lo cual, yo tengo que saber cuál es la cantidad útil de ese vector sobredimensionado que tengo. No se preocupen por qué pasa cuando se llena, porque no lo vamos a llenar. No viene al caso para esto. ¿Sí? Viene al caso para que ustedes puedan trabajar con vectores sobredimensionados. ¿Y por qué tengo que tener ese dato? Y porque el número de cuenta que yo voy a asignar, el primero que dé de alta va a tener que ser el 1600. El segundo el 1601 y así sucesivamente. No tengo que pedir que ingresen el número de cuenta por teclado. Me ingresan todos los datos por teclado y cuando yo los cargo al vector, le asigno el número de cuenta que corresponde. Y la forma de asignarlo es ver cuál es el último y sumarle 1. En las bajas hay que cambiar el booleano de valor, sí. Solamente, en las bajas solamente con cambiar el booleano de valor alcanza. ¿Dónde tengo las bajas? Acá. ¿Sí? En las bajas, con cambiar este valor, ya está dado de baja. Si está en true, está activo. Si está en false, está inactivo. Entonces, se hace un vector con todos los registros adentro, por eso se hace sobredimensionado exacto. O sea, ustedes tienen que crear un vector que cada elemento del vector sea un registro con esta estructura, es decir, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Y leyendo el archivo de texto, cargar cada uno de estos 7 campos. Así como leíamos del archivo de texto
que hicimos varios ejercicios y mostrábamos los valores que había o sumábamos algún campo con otro, bueno, acá leo el archivo de texto y el primer campo lo cargo en número de cuenta y tengo que tener en cuenta que es entero, así que le van a poner int. El segundo lo cargo en apellido, nombre, DNI, tipo de cuenta, que es entero, ¿sí? Todo esto son string. Saldo, que es de tipo real, y este que es de tipo booleano. Acá una aclaración que les va a servir. Vamos a copiar esto. El primer dato que yo voy a tener es el número de cuenta. Pero el número de cuenta es un entero. Así que a ese sub 0, ¿qué le voy a tener que hacer? ¿Qué le voy a tener que poner acá adelante? Int. Perfecto. Int. ¿Sí? O sea, el texto que yo leí como primer dato de ese archivo de cuentas, que vaya a saber uno dónde está, acá, este dato que yo leí, el primero de todos era el 1000, este 1000 que yo leí es un texto, ¿sí? Cuando yo le hago el split, me va a dejar en ese sub 0 este 1000, pero este 1000 es un texto, entonces yo le voy a tener que poner int, como cuando hacemos el input, para que lo transforme en entero y lo guarde en número de cuenta. Ese sub 1 es texto, así que no tengo problema, ¿sí?, de ponerle int, porque es texto y yo lo tengo que guardar en texto. Nombre también es texto, así que estamos en la misma, no voy a tener problema. DNI también está como texto, así que no voy a tener problema. Tipo de cuenta era entero, así que cuando lo cargue también le voy a tener que poner acá un int, que va a ser ese sub 4. Saldo era de tipo real, entonces cuando lo cargue, ¿qué voy a tener que ponerle? Float, perfecto. Solo los que son textos no voy a tener que transformar. ¿Y activa? ¿De qué tipo era? Booleano. Perfecto. Entonces acá algo voy a tener que poner, ¿sí? Y lo que voy a tener que poner es bool. Así, simplemente. Esto va a transformar ese texto, que si nos fijamos en el archivo, acá dice true, ¿sí? Acá dice true. Todas las cuentas están activas, va a tener que transformar ese texto en un valor booleano, no grabarlo como texto, así como transforma este texto en un entero, tiene que transformar esto en un booleano. Y para eso simplemente pongo bool, ¿sí? Con esto yo transformo ese texto que hay en ese sub 6, ¿sí? Lo transformo en booleano para guardarlo acá, y a partir de ahí activa va a ser un campo booleano con valor verdadero o falso. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a tener que hacer cuando carguen todos los datos de este archivo en un vector de registros. Todos estos datos en un vector de registros, bien, lo van a tener que hacer de esta forma. Antes de esto, van a tener que leer la línea, ¿sí?, con strip para poder sacar el fin de línea y luego hacer el split de la línea para poder después sí asignarle a cada parte de esa línea que me dejó el split a cada uno de los campos de ese registro que estoy cargando. Después leer la siguiente línea y volver a hacer lo mismo, ¿sí? Esto ya hicimos ejercicios donde leíamos un archivo de texto. Bueno, ahora ese archivo de texto que estamos leyendo, los datos los vamos a cargar en un registro. ¿Se entendió? Sigamos entonces. Entonces, este punto quedó todo explicado.
este también. ¿Sí? Queda este, que no es menor. ¿Sí? ¿Quién puso append? No, append no existe. Porque append, para cargar datos en un vector, le está cambiando el tamaño y un vector es estático. ¿Sí? Así Claro, que profe, append no lo pueden usar. ¿Sí? Las altas al vector, claro. Acá dice, al final agregan las altas al vector. Sí, si yo doy una alta de una cuenta, tiene que quedar en el vector. Es decir, si yo doy de altas 3 cuentas y después voy a la opción del menú que me permite dar la información de una cuenta, la que habíamos dicho al principio, esta, si voy a esta opción de menú y pido la cuenta 1603, me tiene que mostrar los datos. Si yo pido la cuenta 1603 pero no di ninguna alta, me tiene que decir que en ese número de cuenta no existe. Porque no existe. Por más que el vector tenga el elemento 1603, como yo tengo el dato de cuántos son los elementos útiles, tengo que informar que no existe. Bueno, sin nada más dudas, vamos a este que es el último punto. ¿Sí? Acá dice procesar el archivo de movimiento utilizando la técnica de corte de control. Es decir, le estamos diciendo que tienen que hacer corte de control. ¿Sí? Ese corte de control tiene que informar el total anual de los movimientos de cada una de las cuentas. Bien. Como ya el archivo de movimientos, vamos a verlo. El archivo de movimientos, ¿qué es este? Operaciones. Está ordenado por número de cuenta. Yo voy a empezar, utilizando la técnica, esperen que voy a ir arriba de todo porque estoy abajo de todo. Voy a empezar utilizando la técnica de corte de control a leer este registro del archivo de texto, después este, así, voy a seguir. Y cuando se produzca el corte, porque la cuenta leída no es igual a la cuenta que yo venía leyendo, recuerden como el corte de control, ¿sí? Ahí me pasé. Hasta acá, todo bien, sigue siendo la cuenta 1000. Cuando yo lea esta cuenta, ahí se produce el corte. Entonces, ahí voy a tener que informar, ¿sí? En ese momento, informar el total de los movimientos de esa cuenta, es decir, de la cuenta 1000. ¿Y por qué el total de los movimientos? Porque 1, esta opción 1, es un depósito y 2 es una extracción. ¿Sí? Acá tengo una extracción, acá tengo un depósito, acá tengo un depósito, acá tengo extracción, que es lo que normalmente se hace en un banco, deposito plata o retiro plata. Entonces, cuando ustedes estén procesando esto, tendrán que tener en cuenta si esta plata, que dice acá, estos 3.610, son que yo retiré o deposité. Y tendrán que ir sumando o restando según corresponda. La plata que hay en mi cuenta, ¿sí? Al principio es 0, cuando empiezo a procesar esto es 0. Si yo extraigo, resto plata a mi cuenta. Si yo deposito, sumo plata en mi cuenta. Entonces, por cada depósito tengo que sumar, por cada extracción tengo que restar. Cuando termine de procesar la cuenta 1000, me va a quedar un valor entre todos esos depósitos y extracciones. Bien, eso es lo que se está pidiendo que ustedes muestren acá. Informar el total anual en pesos de todos los movimientos de cada una de las cuentas. Es decir, tendrán que decir, cuenta número 1000, movimiento, no sé, 215 pesos positivos, quiere decir que hay 215 pesos, menos 3.200 pesos, quiere decir que retiró más plata que la que depositó en el archivo de movimientos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? Este es el primer punto del corte de control. Gustavo, perdón, yo no entendí qué es el detalle que hay que dar. Vamos a hacerlo fácil, mirá, para no usar números complicados. Mi número de cuenta es el 300. Entonces, en ese archivo de movimiento, yo tengo 4 movimientos nada más, porque hice 4 movimientos en los cajeros en todo el año. ¿Sí? Entonces, resulta que la primera vez
¿sí? Retiré 20 pesos. La segunda vez retiré 20 pesos. Ya tengo 40 pesos negativos, porque no tenía nada. O sea, no tenía nada de movimientos. Retiré 2 veces, estoy restando, llevo 40 pesos negativos. Después hago otro movimiento y deposito 100. Bueno, me quedan 60 pesos positivos. Deposité 60, había retirado 40, me quedan 60. Y después hago otro movimiento y retiro 10. Bueno, me quedan 40 y no hay más movimiento. Entonces vos tenés que informar. La cuenta 300 tiene un saldo a favor de 40 pesos o simplemente cuenta 300, saldo 40. Si no, cuenta 300, saldo menos 20. O sea, lo que te haya dado de sumar todos los depósitos y restar todas las extracciones. ¿Sí? Y eso lo tenés acá porque 1 es depósito, 2 es extracciones. O sea, cada vez que yo me encuentro con un depósito a ese acumulador que tengo, le tengo que sumar lo que dice acá. Si es un depósito, en este caso, le tengo que sumar 4.483. Si es una extracción, a ese acumulador le tengo que restar 3.610. ¿Se entiende? Perfecto, sí, gracias. No, Son- por favor. Son 600 cuentas, o sea, 600 veces tiene que informar. Son 600 cuentas, tienen que informar 600 veces. Normalmente eso se podría hacer con una pausa entre cada cuenta, o sea, cada vez que informo una cuenta, que es cuando hago el corte de control, puedo poner un presión Enter para continuar. ¿Sí? No hay problema. Y si no, muestren las 600, tampoco eso es problema. Pero sí tienen que procesar esto correctamente. Sigamos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer acá. Hasta ahí me siguieron. ¿Sí? Vamos al C porque tiene que ver con lo que estábamos haciendo, ¿sí? Que dice actualizar el saldo de las cuentas en cuentas. Cuentas es el vector de registros. Entonces, además de mostrar que de todos mis movimientos a mí me quedaron 50 pesos a favor o en contra, no importa, tienen que ir en ese momento al vector de registros, ir a esa cuenta en particular y actualizar el valor que hay en saldo. Es decir, sumarle o restarle a lo que hay en saldo lo que surja de los movimientos. ¿Sí? Si mi cuenta, que era la 300, tuvo un saldo a favor de 50 pesos y yo tenía un saldo de 10, bueno, ahora voy a tener un saldo de 60. Si mi cuenta tuvo un saldo en contra de 50 pesos y yo tenía un saldo de 10, bueno, ahora voy a tener 40 pesos negativos. ¿Sí? O sea, eso es lo que dice el punto C. Y lo tienen que hacer mientras realizan el corte de control. Es decir, yo muestro el saldo de la cuenta y también, aunque no se vea nada, no tienen que informar que el saldo fue actualizado, simplemente también tienen que ir a la posición del vector que corresponda según el número de cuenta, pero en lugar de para mostrar la información de la cuenta como era en el punto 1, tienen que ir para cambiarle el valor a el campo saldo, sumarle o restarle lo que corresponda. ¿Se entiende? Profe, disculpa, Sí. ahí habría que actualizarlo con el valor del A, ¿no? Lo que te da el total anual. Exactamente. Con ese valor que mostraron por pantalla, que dijeron la cuenta 1511 tuvo un saldo a favor de 300 pesos, esos 300 pesos se los tienen que sumar a lo que tenga la cuenta 1311 en el vector. Y si el saldo fue negativo, se lo tienen que restar. Perfecto. Bien. Voy a contestar esto que dice el TP se entrega antes del segundo parcial. No. Es condición entregar el TP antes de que finalice la cursada para poder quedar regulares o promocionales. No antes del segundo parcial. Lo pueden entregar una semana después. ¿Sí? No importa cómo les haya ido en el parcial, tienen que entregarlo igual. Bien, preguntas hasta acá, o sea, vimos el punto C y vimos el punto A, que prácticamente haciendo bien el punto A, el punto C
es simplemente ir a la cuenta, a ir al registro que corresponde a esa cuenta y actualizar el saldo. Dice, primero mostramos, no hay que mostrarlo actualizado. No hay que mostrarlo, hay que actualizarlo nada más. Hay que mostrar cuál fue el saldo de todos los movimientos, positivo o negativo, no importa, y actualizar el saldo, no mostrarlo, no dice mostrar. ¿Sí? Pero si yo estoy probando esto, voy a ir al punto 1, voy a consultar cuánto tiene la cuenta 1500, por decir una, me lo voy a anotar en un papelito. Después voy a ejecutar el corte de control, me voy a anotar en un papelito qué saldo tuvo la cuenta 1500, y después que termine el corte de control voy a volver a ir por el menú al punto 1 y consultar esa cuenta a ver si realmente el saldo se actualizó. Entonces, el punto A está explicado, el punto C está explicado. Vamos al punto B. Informar qué cajero registró mayor cantidad de movimientos durante el año. En el archivo de movimientos que teníamos, a ver dónde está, acá. Este es el archivo de movimientos, este era el número de cuenta, este es el año, este es el mes, este es el día, ¿sí? Y este es el número de cajero. El archivo de movimientos, ¿sí? Esto era si era depósito o extracción, y acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber cuál fue el cajero que más movimientos tuvo? ¿Qué les parece que tendrán que hacer? Crear un vector, Podría ser, ir sumando cada movimiento a la posición de vector, se la asignamos a un cajero. claro, muy bien, acá dicen un vector de frecuencia, algo parecido a un vector de frecuencia, sí. O sea, mientras ejecuto el corte de control, o sea, cada vez que leo uno de estos renglones, voy a tener que ir a ese vector de frecuencias, como le llamamos, o puedes llamarle el nombre que quieran, pero voy a tener que ir a ese vector, sí, que es un vector, no un vector de registro, no es el vector de cajeros, donde tengo los registros, es un vector. Voy a tener que ir a ese vector y sumarle 1 a la posición del vector que coincida con el número del cajero. O sea, en este caso sumarle 1 a la posición 109, en este a la 23, en este a la 51, en este a la 49, en este otra vez a la 110, y así para todos. ¿Sí? Siempre sumarle 1 a ese vector que voy a tener que haber inicializado en 0. Todos los elementos 0. Y lo uso como un contador, pero a un vector completo, no a una variable. Ya hemos hecho esto, ¿sí? Cuando tuvieron que hacer, no me acuerdo qué era, la frecuencia de edades, o algo por el estilo. Bien, entonces van a tener que hacer eso, pero eso lo van a tener que hacer mientras hacen el corte de control. O sea, cada vez que leen un registro, que se fijan si el movimiento fue depósito o extracción para esa cuenta, además se van a tener que fijar en el número del cajero y sumarle 1 a la posición que indiqué ahí. Bien, supongamos que hacemos todo eso. ¿Alguien tiene dudas con lo que dijimos hasta acá de usar un vector a modo de contador o a modo de vector de frecuencias? Bueno, entonces cuando yo termine de hacer el corte de control, es decir, cuando termine de procesar todo esto, recién ahí me va a quedar el vector lleno. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que contestar, a ver si lo tengo, esto. Informar al cajero que registró mayor cantidad de movimientos durante el año. Tengo ese vector lleno, ¿sí? Con, en cada posición del vector, me va a indicar cuántos movimientos tuvo cada uno de los cajeros. ¿Y ahora qué hago? Bien, hay que recorrerlo buscando el mayor.
Bien. Ojo, que también podría estar la tentación de ordenarlo y el mayor me queda primero. ¿Qué pasa ahí? Pierdo la posición. Exacto. Siempre me va a decir que el cajero que más movimientos tuvo fue el 1. Porque el primero, si ordeno de mayor a menor, el primero me va a quedar mayor y siempre es el 1. Entonces no me sirve ordenar en este caso, porque busco el más grande y la posición es importante porque es el número del vector. Entonces tendré que buscar el mayor valor dentro de ese vector, pero cada vez que encuentro un mayor quedarme con la posición, porque la que me importa es la posición. ¿Sí? Tendré que hacer búsqueda del mayor, pero también guardando la posición. Y cuando termine de buscar el mayor, que termine de recorrer todo ese vector, tendré que informar cuál es el cajero, que será la posición, que es mayor cantidad de movimiento. Y esto, ¿sí? Lo tengo que hacer llenar el vector mientras hago el corte de control. Pero no termina el corte de control, informo cuál fue el cajero de mayor cantidad de movimiento. Corte de control termina y lo que me deja es el vector lleno. Yo tengo que tener una opción de menú que sea informar cuál es el cajero con mayor cantidad de movimiento. Y ahí sí hago la búsqueda de mayor. No cuando termina el corte de control mostrarlo, porque no es parte del corte de control. Es una información que yo obtengo haciendo el corte de control, pero que no la tengo por qué mostrar ahí, porque a lo mejor el que está procesando y manda a hacer el corte de control no le interesa en ese momento ver cuál fue el cajero que más movimientos tuvo. ¿Se entiende? Es una opción más del menú. ¿Sí? Yo tendría una opción que es hacer generar corte de control. Bueno, cuando genere el corte de control, además voy a tener que informar esto, además voy a tener que actualizar los valores de las cuentas, además voy a tener que llenar el vector para después poder informar esto. ¿Sí? Esto ya dijimos porque era actualizar. Y ahora me queda un solo punto. Hasta acá todo bien. Y ahora me queda este que ya se imaginarán, dice actualizar la cantidad de movimientos de cada cajero. ¿Qué voy a utilizar para actualizar esa cantidad de movimientos? Profe, ¿dónde estaban los movimientos de los cajeros? ¿En otro archivo? No, ahí los muestro. Este es el archivo de operaciones. En cada línea yo tengo número de cuenta, año, mes, día, número de cajero. Sí, pero me refiero a la ¿Qué generé actualidad de yo? ¿Qué generé recién? ¿Qué acabo de generar para poder informar esto? Sí, en vector. Actualizar la cantidad de movimientos, el punto D en cajeros. ¿Cajeros que es un archivo? Cajero era el archivo, ¿sí? Que yo tengo de texto, pero que yo lo cargué en un vector de registros. En ese archivo yo Cantidad de tenía movimiento vector. número de cajero, ubicación y cantidad de movimiento. Vamos a verlo, no hay problema. Cajeros. Ahora, ahí hay que agregar la nueva información. Agregar no, actualizar. Yo tengo el cajero 1, que está en Adolfo González Chávez, y históricamente tiene 11.762 movimientos. Si durante el año hubo 38 movimientos, este cajero tendrá que quedar con 11.800 movimientos. O sea, no poner acá la cantidad que hubo este año, sino sumarle a este valor la cantidad que hubo este año y guardarlo ahí. Actualizar. Así como actualizamos saldo, acá actualizamos cantidad de movimientos del cajero. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, este punto, que era el último que nos faltaba, ¿sí? ¿Qué dispongo yo para poder hacer esto? ¿Con qué voy a hacer esto de actualizar la cantidad de movimientos de cada cajero? ¿Dónde tengo los datos para poder hacer eso? En el vector. En el vector, ¿sí? En el vector,
que yo generé, donde busqué el mayor, no solo tengo el mayor, tengo la cantidad de movimiento de todos los cajeros. Entonces, busco el mayor para informar esto que me piden acá, pero utilizo ese mismo vector para actualizar la cantidad de movimiento de todos los cajeros. Ese mismo vector, ¿sí? Y ya no nos quedan más puntos. Esto, que es el corte de control, fíjense que sacamos mucha información del corte de control, tiene una restricción acá, que si hacemos las cosas como yo les dije, ni se van a dar cuenta, pero dice que el archivo de texto, operaciones, que tiene, vamos a verlo, operaciones, tiene 239.749 líneas, no es chiquito, ¿sí? Ese archivo de texto puede leerse por completo solamente una vez, ¿sí? Por eso es importante que mientras que yo hago el corte de control, que es cuando leo completamente este archivo de operaciones, ¿sí? Archivo de movimiento, dice acá, el nombre es operaciones, que yo lo leo completo, yo vaya sacando la información para hacer todo lo que tengo que hacer. Es decir, informar el total de movimientos de las cuentas, pero además actualizar el saldo. Y además ir guardando la información para saber qué cajero fue el que más movimientos tuvo y además actualizar cajeros. Todo eso leyendo solo una vez esto. Porque otra forma, ¿cuál sería? Y yo leo de producto operación. Lo leo una vez contando cuántos movimientos tuvo el cajero 1. Lo leo otra vez contando cuántos movimientos tuvo el cajero 2. Lo leo otra vez contando cuántos movimientos tuvo el cajero 3. Bueno, no pueden hacer eso. Este archivo se puede leer solo una vez en todo el programa, que es cuando hago el corte de control. ¿Se entendió? Creo que expliqué todos los puntos. Si me salté alguno, alguien dígamelo. Creo que expliqué todos los puntos. ¿Sí? Acá tienen la estructura del archivo de texto. Acá tienen la estructura que va a tener el registro, que va a contener el vector de cuentas, y acá la estructura que va a tener el registro, que va a contener el vector de cajeros. Son vectores de registros, estos dos. Los datos para cargarlos están en estos archivos, y los datos para hacer el corte de control están en este archivo. Que dice, y esa información la guardamos para mostrarla en opciones de un menú. Sí, a ver, de esto es una opción de menú, si quieren. Esto es otra opción de menú. Esto no, esto lo voy a actualizar cuando proceso cuando hago el corte de control. Sí tiene que ser una opción de menú, ejecutar el corte de control. O, si no quieren ponerle ejecutar el corte de control, que es un término muy técnico, es actualizar los saldos de las cuentas. Pero yo sé que cuando haga eso, también voy a tener que informar los movimientos, también voy a tener que generar el vector para después poder hacer esto. ¿Se entendió? Espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas, seguimos con Discord, disponible, el mail, pero lo más importante que yo quería es que entendieran todo lo que hay que hacer. Porque les dije, este trabajo práctico es muy completo. Van a usar todo lo que aprendieron hasta ahora. Archivos, vectores, registros, búsqueda del mayor, búsqueda secuencial, cuando tienen que ver si el DNI existe o no. Por eso les digo que es muy completo y que si ustedes hacen esto a conciencia, es altísimamente probable que en el parcial y en el final les vaya bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que le podamos tomar. Entonces, hacer esto engloba todo. Para hacer el menú, usen de base el archivo que tienen de ejemplo de menú. Solamente tienen que corregir, cambiar algunas opciones en ese menú para llamar a las funciones que ustedes hagan, ¿sí? O sea, funciones para alta, baja y modificaciones, funciones para ejecutar el corte de control, no funciones para llenar este vector, porque se hace durante el corte de control. ¿Sí? Tienen una función para esto, 3 funciones para alta, baja y modificaciones,
y una función que ejecuta el corte de control, que le pueden llamar actualización de cuentas, ¿sí? Pero que cuando ejecuta el corte de control hace varias cosas. O sea, hace dos cosas, mostrar esto y actualizar esto. Y junta información para esto y para esto. Podemos poner una restricción al usuario. No hace falta, si quieren pueden poner una restricción para que la opción de corte de control no se pueda ejecutar más de una vez. Vamos a considerar que el usuario, en este caso, no va a cometer el error. Pero si alguien lo quiere agregar, no hay problema. Pero preocúpense por eso cuando ya tengan todo listo. Bueno, dudas, consultas, espero que se haya entendido lo mejor posible. Recuerden, pueden hacerlo en grupo o no, eso es decisión de ustedes. Hasta 5 por grupo les vamos a aceptar que lo entreguen. Traten de hacerlo, traten de entender lo que están haciendo porque el parcial y el final son muy parecidos. O sea, distintas cosas, pero básicamente acá están todos los temas que podemos tomar. No hay más cosas. Sí, en realidad hay uno más que es validación, que nos quedó ahí un poco colgado, pero bueno, no importa, no es algo que sea difícil de entender, validación. ¿Sí? Sí, sí, no hay problema. Hasta el final de la cursada, sí, hasta el final de la cursada, ustedes pueden mandar algo y que no funcione del todo bien y se lo vamos a devolver diciéndole que tienen que corregirlo. Ojo, no pueden mandarlo 10 veces. Le vamos a aceptar 2 envíos. Uno, se lo devolvemos, corríjanlo, le vamos a marcar que hay que corregir. Si lo vuelven a mandar mal, ya está. ¿Sí? Porque si no, nos vamos a pasar corrigiendo. Tómense el trabajo de probarlo. Si ustedes lo pueden probar. Habrá clases a las 19 el lunes, porque es antes del parcial. ¿Me decís clase de consulta? Sí, sí, no hay problema, yo la doy. ¿Sí? Yo doy clase el lunes a las 19 y seguramente también el lunes a las 14. Y seguramente Rosana dará el lunes a las 9. ¿Sí? No se hagan problemas, yo la doy, pero es de consulta, no voy a dar clase. ¿Sí? Esta fue una clase de consulta, pero que di clase explicando esto porque quería que les quede claro. Pero el lunes es clase de consulta, ustedes preguntan, yo respondo. No hay ningún problema. Y pruébenlo, lo que vayan haciendo, pruébenlo. Lo lógico sería que lo manden y que funcione. Si hay algún error menor, no nos va a importar. ¿Sí? Pero si no actualiza bien los saldos de las cuentas o los movimientos de cajero, sí nos va a importar. Eso lo tiene que hacer bien. Después, si falta alguna opción, no importa. Lo de la numeración consecutiva de las cuentas. Bien. Las cuentas, que son cuentas, van del 1000 al 1599. Cuando yo dé de alta una cuenta, la primera cuenta que dé de alta no puede llevar cualquier número de cuenta, ni puedo pedir que me lo ingresen por teclado. El número de cuenta va a ser el 1600. Y si doy de alta de otra cuenta, 1601, y si doy de alta otra cuenta, 1602. Y así, todas las cuentas que yo dé de alta tienen que ser números consecutivos. Los asigna el sistema y no pide al usuario que los ingrese. El sistema va y se fija, ¿cuál es el último número de cuenta que tengo? ¿Sí? Eso es tan simple como ir a leer el último elemento del vector, y el último elemento del vector, ustedes saben que es el len del vector. Entonces voy, me paro en el último elemento, me fijo el número de cuenta y le sumo 1. Pero el último elemento del vector, ojo, que tiene que ver, en este caso, como está sobredimensionado, con el valor que yo tengo como último elemento. Tendré que tener, ustedes pueden decidir si lo ponen en una variable, o también lo pueden poner en la última posición del vector o en la posición 0 del vector. Es una decisión de ustedes, pero después tienen que ser coherentes cuando hacen el sistema. ¿Sí? Yo puedo elegir una posición del vector, la última o la primera, y poner ahí cuál es la cantidad útil. Entonces, cuando yo doy de alta una, le sumo 1 a lo que hay ahí. Entonces, cuando me piden que yo dé de alta, voy y miro ese valor y sé que tengo que sumarle 1, porque va a coincidir con el último número de cuenta, o no, depende de lo que hagan. Pero bueno, eso es una idea que pueden usar.
Y si tienen ahora alguna duda, todavía nos queda un ratito, pueden preguntar. Pero las dudas les van a surgir cuando se pongan a programar. No tengo ninguna duda de que las dudas surgen cuando uno programa. Este TP es como que engloba todo lo que hemos estado haciendo en la materia hasta acá. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también se vayan con un conocimiento de todo lo que vimos en la materia, todo relacionado en una sola cosa. Los escucho o los leo, como ustedes quieran. Bueno, buen fin de semana también a ustedes y no duden en consultar lo que necesiten. ¿Sí? Yo ahora voy a mirar lo que me mandaron por Discord y les voy a contestar. Gracias a todos.